A ver, quiero darle nuevamente las bienvenidas a todos los que están con nosotros sintonizados, tanto por la web, Zoom, YouTube, como Facebook. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los que están en medio nuestro. Y siendo así, vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera sesión. Vamos a estar leyendo, si tienen sus Biblias a mano, quiero que me acompañen leyendo en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a tomar el contexto desde el capítulo 11, versículo 9, para tener la idea completa. Pero vamos a estar trabajando en lo que es el capítulo 12, versículo 1. Dice el texto del verso 9 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Brincamos al capítulo 12, verso 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Padre, Dios exaltado, te bendecimos y alabamos en esta tarde por tus misericordias, por la grandeza de tu nombre dada a conocer en tu creación y en todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas tu palabra con gracia, abriendo los corazones de todos los que estarán sintonizando desde la web, aquí de manera presencial. Sigue librándonos como hasta ahora tú lo has hecho. Guarda a cada uno de estos jóvenes y permite que no tengan ningún obstáculo para poder exponerse al consejo de tu palabra. Ven y bendícenos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El tema que nos toca tratar en esta primera sesión se titula Viviendo sabiamente en un mundo con COVID. Y lo que yo me propongo demostrar es que lo más sabio que nosotros podemos hacer es, durante y después que pase el COVID, es acordarnos de nuestro Creador. El escritor de este libro, Eclesiastés, es Salomón. Y Salomón fue y será el rey más sabio de toda la historia de Israel. Ha sido el rey a quien Dios le otorgó conocimiento y sabiduría como ningún otro. Y parte del libro que estamos estudiando ya en este último capítulo, los capítulos 11 del verso 9 y el capítulo 12, verso 1, nos muestran ya a un Salomón que ha desarrollado todo un argumento en todo el libro de Eclesiastés. Él viene desde el capítulo 1 narrando todo un fundamento para él concluir diciendo esto. En pocas palabras, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Eclesiastés, Salomón está plantando todo lo que él quiere demostrar y decir que él ha experimentado en su vida. La conclusión a la que llega es a esta. Siendo ya Salomón un hombre que ha envejecido, él concluye diciendo, después de todo lo que yo he vivido en esta tierra, después de todas las cosas a las que yo he disfrutado y a las que he tenido acceso, es como si le preguntáramos de manera resumida, ¿qué tú le dirías a un joven? Y él dice, joven, acuérdate de tu Creador. Y la juventud, como nosotros vemos en el verso 9, es algo de lo que nosotros podemos gozarnos, sin duda. Es algo de lo que nosotros podemos alegrarnos. Forma parte de la vida de todo joven el gozarse y alegrarse. Salomón ya lo ha mencionado en el verso 9, pero él cierra a pesar de eso todo el argumento diciendo, acuérdate de tu Creador. Hay algo que tú debes hacer, a pesar de que tú puedes experimentar gozo y alegrarte en este tiempo de tu vida. Hay algo que tú debes hacer, hay algo que requiere un esfuerzo mental, hay algo que requiere una intención de parte tuya que connota esfuerzo y que nace en un conflicto. ¿Cuál? Acordarte de tu Creador. Por más cosas que tú tengas en la vida y por más ocupaciones que lleguen a ella, por más entretenido que tú estés, y Salomón sabe todo eso porque él lo ha vivido, él ha estado ahí en ese punto de estar bastante ocupado, bastante entretenido, él sin embargo sigue diciendo, joven, acuérdate de tu Creador. Y esa es una de las características principales de los jóvenes. ¿Cuál? Olvidar.
con frecuencia olvidar. Cada una de las cosas que suceden en tu vida va siendo de ello una vasta base de datos que con frecuencia tienden a olvidar. Y Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Porque dada la característica de la juventud es ver las cosas muy lejos, cosas que son inevitables incluso, verlas muy de lejos, verlas que no van a llegar. Sin embargo, nuestro tema sigue siendo acerca de cómo vivir sabiamente y de manera especial en un mundo que ya ha visto pasar, que ya ha entrado y que está viendo los efectos de una pandemia como el COVID. Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué sabiduría? ¿Por qué no mejor hablar de dinero? ¿Por qué no mejor hablar de cómo uno puede construirse emocionalmente? ¿Por qué no mejor algo como tener resiliencia, esa capacidad de uno poder sobreponerse ante cualquier tipo de trauma emocional que uno pueda experimentar? ¿Por qué mejor el tema no se trata de eso? ¿Por qué no mejor hablar acerca de viviendo con dinero después del COVID? De hecho, si lo pensamos, dadas las circunstancias económicas, parece oportuno. ¿Qué es lo que tiene de especial la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría? Bueno, permíteme resumir brevemente cuál es el escenario en el que nosotros nos encontramos hoy. Lo que hemos visto en este último año, en los meses que han acontecido desde marzo del 2020 hasta este punto en el que nos encontramos, nos revelan algo que parece salido de una película de ciencia ficción. Nosotros nunca nos hubiéramos imaginado haber pasado lo que cada uno de nosotros hemos visto en este punto. Una humanidad confinada, hasta el punto de que, como lo presentan algunas películas de Disney, pareciera como que estamos a punto de desaparecer. La mayoría de nosotros nunca había experimentado el confinamiento. Nunca habíamos estado encerrados en nuestros hogares por tanto tiempo. Ver cesar todo tipo de actividades deportivas, supermercados, tiendas, negocios, escuelas, universidades, incluso iglesia, todo a la misma vez. Esto es algo que esta generación en particular tenemos todos en común. Nunca habíamos experimentado eso. El cierre de los negocios, ¿qué ha provocado? Ha debilitado la economía de muchas empresas. Escuché recientemente que nuestra nación, República Dominicana, está cerca ya de las 6,000 empresas cerradas a causa de la pandemia. Y esto se traduce en desempleo, gente que ha perdido su trabajo. Cuando todo parecía que ya prácticamente nos estábamos acercando a un final de todo esto con el lanzamiento de una vacuna, pues de repente ahora nos dicen que el virus, ahora de por sí mismo, que ya es sumamente contagioso, ahora se encuentra en nuevas cepas. Y por si fuese aún eso poco, no sabemos si las nuevas vacunas que han salido puedan contrarrestarla. El temor, la ansiedad, la desesperación son parte de los efectos que nosotros hemos venido generando a causa de esta situación. Temor no solamente por nosotros no querer enfermarnos, algunos de nosotros pudiéramos hasta presumir, decir que probablemente no nos haga nada, probablemente, tal vez. Pero el temor más es por contagiar a otros, entre esos familiares vulnerables. Estaba leyendo hace unas semanas de una joven o una mujer en Venezuela que ocultó que tenía COVID y salió en todos los titulares. Al ocultar que tenía COVID, infectó a todos sus familiares y murieron todos en su familia. 5 integrantes de su familia murieron. Y uno pudiera generar ante todo esto un estado de ansiedad de dónde tú pusiste la mano, de si te echaste alcohol, de si usaste la mascarilla. Todos nosotros experimentamos eso, porque de alguna manera no queríamos afectar a otras personas. En nuestro país actualmente, según se reporta, ya han fallecido cerca de 3,000 personas a causa de esta enfermedad. Y no parece ser solamente cosa de nosotros localmente. En Estados Unidos superan ya el 500,000 de personas que han fallecido por causa del COVID-19. Un autor llamado Gerson Murray ha señalado unas cuantas cosas haciendo un análisis personal
de lo que la pandemia ha demostrado. Y él menciona varias cosas, de las cuales vamos a tomar 4. Número 1, él menciona que la pandemia ha mostrado que la muerte está más cerca de lo que quisiéramos. Número 2, nuestros planes, el plan de todos los seres humanos, son como castillos de naipes, o sea, barajas. Número 3, la pandemia nos privó de aquello por lo que usualmente nosotros no agradecemos. ¿Tú habías considerado antes de la pandemia el tiempo que tú disfrutabas con tu familia? ¿El tiempo que tú salías a la playa? ¿El tiempo que tú salías quizás a un mall a comer? ¿Habías considerado dar gracias a Dios por eso? Y en cuarto lugar, la pandemia nos ha mostrado que el ser humano, sin duda alguna, es en extremo egoísta. Es en extremo egoísta. Todo esto es una muestra de que sin duda alguna nosotros estamos viviendo tiempos que, si hay algo que lo caracteriza, es la falta de sabiduría. Y de manera especial sabiduría para lidiar con el dolor, para lidiar con el sufrimiento, para lidiar con la depresión, la tristeza, la frustración. Muchos de nosotros hemos visto gente cercana partir. Hemos visto gente, familiares de personas que son cercanas, personas queridas y conocidas por nosotros, que han partido, han fallecido. Y si nosotros somos del todo honestos, lo cierto es que el ser humano está hecho de tal manera que cuando nosotros vemos la situación que nos rodea, hay algo en nosotros que levanta una cuestionante. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Dónde podemos buscar respuestas concretas? ¿Quién podría darnos las respuestas? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Son varias de las preguntas que vamos a tratar, y son varias de ellas las que nosotros levantamos ante todo esto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué sucede? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Acaso no puede ser de alguna manera mejor? Primero vamos a definir qué es la sabiduría. La sabiduría podemos definirla, o qué es una persona sabia, como la aplicación correcta del conocimiento. Es decir, una persona sabia es alguien que hace el mejor uso de su conocimiento o inteligencia al aplicarlo a la vida para los mejores fines. Y es interesante notar esto de que sabiduría e inteligencia y conocimiento no es lo mismo. Se conoce de una historia de un ladrón que hace unos años, debido al gran conocimiento que él tenía de la física, pudo entrar en un banco, y como él sabía cómo estaban divididos los átomos dentro de los metales, sencillamente pudo romper la seguridad de una bóveda congelando la puerta de metal, y con un martillo pudo abrirle un agujero. Tipo brillante. Sin embargo, no fue sabio. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos de la sabiduría encontrado en la Biblia es que una persona sabia es alguien que hace el mejor uso de su conocimiento o inteligencia al aplicarlo a la vida para los mejores fines. Los hebreos tenían ese concepto acerca de la sabiduría. Cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, adquiere sabiduría, ellos tenían la idea de que sabiduría era aprender a vivir. Alguien sabio era alguien que estaba capacitado en la vida. Era alguien que aprendía para cómo vivir en esta vida. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo define Dios la sabiduría? ¿Cómo define la Biblia la sabiduría? Lo cierto es que la Biblia es inmediata y totalmente clara, definiendo la sabiduría de una sola manera. En el Salmo 111, versículo 10, nosotros encontramos la definición por excelencia de qué es el principio de la sabiduría. Dice el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Algo en común tienen estos dos textos. Definen que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y lamentablemente, por el tiempo en el que nos ha tocado vivir, nosotros no tenemos una idea correcta acerca de temor. Nosotros pensamos que inmediatamente cuando se habla acerca del temor, estamos hablando de un miedo pavoroso, de algo que te aterra, pero esa no es la idea que la Biblia quiere decir. Esa no es la idea que la Biblia quiere decir cuando habla de que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando la Biblia habla acerca del temor, lo que se está refiriendo es a un asombro por la persona de Dios que te lleva a reverencia. Es a un conocimiento claro de que todo lo que sucede en tu vida, ¿sabe qué? Sucede delante de Dios. Dios está ahí presente en todo lo que tú hagas, y ese conocimiento acerca de Dios debe sobrecoger a una criatura cuando contempla la inmensidad y lo grande que Él es. Pero no es un terror que te inmoviliza. No es un terror que te inmoviliza de actuar. No, es un deseo genuino, verdadero, que viene de parte del conocimiento de Dios, de no pecar delante de Él. A eso es que la Biblia se refiere con el temor de Dios. Y es ahí donde empieza la sabiduría. La sabiduría comienza en temer a Dios. Por ejemplo, y habla muy bien de ustedes al estar sintonizados y al estar aquí presentes, el hecho de que pudieran estar en esta conferencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que de alguna manera la información que ustedes tienen y el conocimiento que ustedes tienen acerca de Dios les permitió tomar una decisión entre o estar viendo Netflix o estar haciendo cualquier otra cosa esta tarde. Ustedes escogieron estar en esta conferencia. Eso habla del conocimiento que ustedes tienen acerca de la persona de Dios, de alguna manera u otra. Y el primer punto que nos topamos en la Biblia es que es Dios quien da la sabiduría para vivir en esta vida. La sabiduría viene de parte de Dios, es Él el que la da. No puede existir una persona sabia si Dios no le otorga esa sabiduría. Puede tener mucha información, puede argumentar muchísimo, pero si no tiene temor de Dios, tal persona no es sabia. Tal persona no es sabia. La Biblia dice en Santiago que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué nosotros debemos hacer? Todos los seres humanos solamente tienen una opción: pedirla a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin menospreciar a nadie. ¿Y cómo hace eso Dios? ¿Cómo otorga Dios sabiduría? Nuevamente, mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Dios da la sabiduría. Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y este texto se parece muchísimo a otro que encontramos en el Nuevo Testamento. También en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los dos textos tienen algo en común. Dios da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No solamente de pan, no solamente de el alimento físico tú vas a vivir, sino de toda palabra que sale del mismo lugar de donde Dios da sabiduría, de su boca. De la boca de Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos para tener sabiduría. Es en su palabra donde Dios despliega toda la sabiduría que Él tiene para cómo vivir en esta vida, y a la vez de esa manera sustenta también la vida. Recordemos que Dios es que da la sabiduría y lo hace a través de su palabra. Lo hemos visto en ambos textos. ¿Y qué nos dice? Que es algo totalmente que le pertenece a Él.
es algo que le pertenece únicamente a Él. Y eso es algo totalmente natural, porque cuando yo voy a la Escritura, es cuando yo voy a la Biblia donde todo haya sentido y definición. Si nosotros vamos a comprender qué es lo que ha estado pasando y cómo es que la gente está muriendo, cómo es que la gente se está enfermando, es en la Biblia donde yo puedo encontrar la definición de eso. Es en la Biblia el único lugar a donde yo encuentro la respuesta más sólida, más concreta y más fundada en la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros no estamos viendo simplemente el fruto de una evolución que comenzó sin causa y sin propósito, yendo a la deriva. No, nosotros tenemos una historia y la Biblia revela esa historia. ¿Y cuál es la historia que dice la Biblia? Bueno, nosotros podemos ver desde un principio que la Biblia nos dice que lo que nosotros vemos hoy como el mundo, eso no fue el diseño de Dios. Dios no diseñó un mundo donde existiera enfermedad y muerte. Ese no era el plan de Dios. Cuando Dios diseñó el mundo, Dios diseñó un mundo perfecto. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, que cuando Dios finalizó de crear todo, Dios miró lo que había hecho y ¿saben a qué conclusión llegó? Que todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. El diseño original de Dios no contemplaba ni la muerte, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la depresión. Dios solamente había dado una sola prohibición: no comas del árbol. No comas del árbol. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ¿sabes qué pasaría? Ciertamente morirás. Literalmente, muriendo morirás. Desde ese día, hace 5,000 o 6,000 años, desde ese día, eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. ¿El qué? Nosotros estamos viendo el cumplimiento claro de esa realidad. Ciertamente morirás. La sentencia de Dios se ha estado cumpliendo desde entonces, y desde ese entonces nuestro planeta todo está muriendo. Por eso los seres humanos mueren. Porque Dios decretó que la sentencia para el pecado que el hombre había cometido era ese: ciertamente morirás. El coronavirus no es algo sobrenatural que está pasando, no, el coronavirus es una expresión más de un mundo que está agonizando por causa del pecado. Antes del coronavirus había fiebre, gripe, cáncer. Y ¿sabes qué? Después que se vaya esta, si se va en algún momento, esperamos que sí, que se vaya, vendrá otra. Vendrá otra. Eso es totalmente seguro, porque vivimos en un mundo que está agonizando. Es un mundo que muere cada día por la sentencia de Dios, que dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ciertamente morirás. El mundo antes del coronavirus, ¿saben qué? Ya era de por sí un lugar lleno de pecado. No fue ahora que vino a agravarse, no, ya el mundo era así. Ya el mundo era así, pero el coronavirus ha venido a asentar nuestras mentes a que la cosa no está tan buena después de todo. El mundo después de todo no es tan fantástico como quisieran algunos venderle a nuestras mentes, para que tú no pienses en Dios y no te acuerdes del primer principio. ¿Cuál? Acuérdate de tu Creador. Hay una película que yo estoy totalmente seguro que muchos de ustedes la han visto, probablemente, sin duda alguna, estoy seguro que la han visto, que de una manera muy elaborada da un discurso de la realidad, y es probablemente el segmento más lógico de toda la película. Sobre todo por lo que nosotros hemos observado en la pandemia, este actor de alguna manera interpreta la lógica real de todo lo que está sucediendo y da una explicación al mundo. Pongo el video. Quiero que lo lean detenidamente. You're just a freak, like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out, like a leper. You see, their morals, their
first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Literalmente, nosotros nos hemos encontrado en crisis. ¿Y cuál es la reacción del mundo ante la crisis? Hoy en día nos estamos discutiendo cómo matar inocentes que aún no han nacido. El ser humano ante las crisis revela la naturaleza de su personalidad. Ante las necesidades sale a la luz lo que realmente el ser humano apartado de Dios es. Un individuo cuya moralidad y ética, si no encuentra un fundamento que esté sostenido en su conocimiento y su temor de Dios, y ese Dios a través del conocimiento y la revelación de su palabra, no ilumina la conciencia y el intelecto de ese individuo, su moral y su ética no sirven. No importa cuán genio parezca argumentándolo, no importa cuán estructurado esté su pensamiento, no sirve. Solamente hace falta someterlos a un impacto de crisis. Aunque el coronavirus no esté, siguen abiertos abortos. Si al mundo tú le quitas el coronavirus para pensar que todo seguirá funcionando bien, ¿qué harás con el aborto? Muerte de gente inocente que aún no ha nacido, con argumentos muy sofistas. ¿Qué vas a hacer con las muertes causadas por otras enfermedades? ¿Qué vamos a hacer con cristianos que son perseguidos? En el 2020 todavía las cifras son elevadísimas. Personas son perseguidas y masacradas junto con toda su familia solamente por creer en Cristo. Personas son totalmente desacreditadas, forzadas legalmente a querer que se abandone el evangelio porque no se comprende que adaptarse al diseño de Dios no es una obligación, es la natural. Dios nos creó. Cuando una persona obedece el diseño de Dios, no está siendo invencional, no, está haciendo lo que tiene que hacer, someterse al lineamiento de Dios. Aunque el coronavirus no esté, el auge de la pornografía sigue todavía elevadísimo. De hecho, según estudios han demostrado que en medio del encerramiento de la pandemia han incrementado. Las drogas también. Porque el ser humano en medio de las crisis, él va a acudir a su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza sin Dios? Muerte. Ese es el desastre en el que nosotros nos encontramos. Y aún más cosas fuertes que esta nosotros seguiremos viendo. Pero lo cierto es que sería totalmente vacío y entristecedor si nosotros tuviéramos que sencillamente concluir todo lo que nosotros vamos a ver en esta tarde aquí. Sería totalmente vacío si nosotros no nos hacemos la pregunta de cómo se resuelve todo esto. Pero Dios. Los peros usualmente uno no lo tiene a bien. Si uno tuviera que hablar con una persona y te dicen, ¿cómo la pasaste? No, yo la pasé fantástico. ¿Y cómo estuvo la piscina? De maravilla, estuvo genial, estuvo bien. Pero no, tu mente se mecaniza y inmediatamente tú sabes, aquí viene algo que no viene en la misma línea. Aquí viene algo que no va a salir bien. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros estamos describiendo exactamente cosas horribles, cosas acerca de lo terrible que es el mundo y lo real que es el mundo. Y llega este pero. Este es el gran pero de la humanidad. Es el gran pero que divide completamente la Biblia. Cuando este pero sale en la Biblia es porque la narrativa completa que viene desarrollándose es igual a lo que nosotros hemos estado viendo. De alguna manera se ha expandido de lado a lado toda la historia del ser humano, mostrando que sin Dios están caídos, sin Dios están sin esperanza, sin Dios están totalmente desarraigados de toda capacidad para poder pensar, de toda capacidad para poder articular, y aún así llega esta parte. Pero Dios. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 4, verso 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
¿recuerdas la sentencia? Ciertamente morirás. Dice ese texto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso lo cambió absolutamente todo. Si nosotros sabemos que Dios es el que otorga sabiduría y que esa sabiduría, recuerda, viene a través de su palabra, ¿sabe qué es lo que hace la palabra de Dios? Llevarte a Cristo. El fin último de la palabra de Dios, por más que tú la leas, no es almacenar información en tu cabeza, es mostrarte a Cristo como la solución al verdadero problema. El problema no es el coronavirus. El problema es el pecado que ocasiona todo lo demás como un efecto dominó de eso. Jesús es la exhibición más elevada de la sabiduría de Dios. Es en Él donde Dios diseñó que nosotros encontráramos todos los tesoros de la sabiduría para nosotros vivir en esta vida. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, de modo resumido podemos decir que Jesús vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir. Llevó la muerte que por nuestro pecado teníamos que llevar, la llevó Él. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos llevar esa vida que Él vivió, que tú y yo no podíamos llevar. Como nosotros hemos visto, lo que la pandemia ha hecho, se destaca que definitivamente la pandemia ha hecho algo bastante importante que viene de parte de Dios. Después de todo, la pandemia no es tan mala. La pandemia ha sacudido los cimientos de muchas personas. Muchos de ser ricos han pasado a ser extremadamente pobres. Muchos de ser personas sanas han pasado a ser personas enfermas. Muchos de estables a inestables, de emprendedores a empleados, de empleados a desempleados y de vivos a muertos. Hubo gente que salió del 2019 rumbo al 2020 con una caja de planes a conquistar el mundo, con toda una agenda planeadísima de todo lo que iba a hacer en el 2020. Iban a arrasar el mundo. Nadie los detenía. Iban a acabar la universidad, iban a poner una empresa, iban a crear aquí, hacer allá. Y llegó el 2020 y le dijo, no, para todo eso. Dale para atrás. Aguanta, espérate que no es así. El 2020 le cambió los planes a todos los que estamos aquí definitivamente. Algunos tenían sus vacaciones del 2020 ya planeadas, el lugar para donde iban a ir, la playa, el cumpleaños, hasta el vestido escogido de seguro de cumpleaños tenían muchísima gente. El coronavirus ha diseñado una pregunta interesante. ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿En qué está cimentada tu esperanza? ¿En todo lo que se ha sacudido junto con esta pandemia? ¿Sobre qué está cimentada tu vida? ¿Te has preguntado si tienes una roca debajo de tus pies que te sostenga cuando esto llegó? Una roca que nunca se moverá. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos encontrado que Él es esa roca. Él es esa roca la cual no se moverá. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa que nuestra confianza y nuestra fortaleza para todo lo que el mundo traiga se encuentra en Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. No es una cosa de genio, no es una cosa de la NASA. No, significa que lo que sea que vente, la depresión que venga, lo que sea que el coronavirus traiga, ¿sabes qué? Él está en control de todo eso. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene los virus en su mano, el que tiene control de todo cuanto sucede, el que en su mano están nuestras vidas. Te guste o no, esto no se trata de si tú eres cristiano, de si tú crees en Dios, de si tú eres ateo. Te guste o no, tu vida está en sus manos. Y esa es la realidad. Él es el único que ha triunfado sobre el problema principal que tú y yo tenemos, el pecado. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, número uno, nosotros hemos visto que solamente Dios es el que da la sabiduría. ¿Cómo lo hace? Lo hace por su palabra.
¿Y qué hace su palabra? El único propósito que tiene la palabra de Dios como eje central es mostrarte directamente a Cristo, es llevarte a Jesucristo. Volviendo al tema de lo que hemos tratado como nuestra primera sesión. ¿Quieres vivir sabiamente en un mundo bajo cualquier circunstancia? Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Quieres ser entendido y ser hallado sabio al finalizar tus días sobre esta tierra? Cuando ya te tengas que despedir, porque te vas a tener que ir, tarde o temprano te vas a ir de aquí, nos vamos todos a tener que ir de aquí. ¿Quieres al final de tus días mirar la muerte y mirarla con una sonrisa? Porque sabes que tu depósito y todo lo que tú has hecho en toda esta vida está fundado en algo que no se mueve. Acuérdate de tu Creador. Este es el tiempo en el donde tú piensas en Dios. Este es el tiempo donde tú miras el mundo y lo evalúas con honestidad y te preguntas, ¿en realidad no está pasando nada? ¿Tú estás conforme con todo lo que está sucediendo? ¿Tú no estás analizando lo que está pasando? ¿No crees que te afecta? ¿Piensas que no te afectará? Muchos creían eso en el coronavirus. No me va a afectar. Yo recuerdo en enero cuando decían que estaba en China, yo dije, eso no llega aquí. Eso no llega aquí. Comenzaron la gente las hipótesis de que el clima, el calor, de que el calor mata los virus, de que aquí no llega. Si tú vieras que la gente latina no le da eso. Ajá. Estamos en marzo. Estamos en marzo, ya está aquí. Y no se sabe dónde vayas a parar. Y no se sabe. Y pensábamos que no iba a llegar. Este es el tiempo donde tú te acuerdas de tu Creador. Este es el tiempo en el que Dios ha diseñado que tú te detengas, pongas en pausa todo lo que tú veas, todas tus series, todos tus videojuegos, todas tus amistades y te preguntes, ¿estás pensando en tu Creador? Porque la vida pasará y este momento te lo van a poner como un display en toda tu vida de qué tú hiciste mientras la juventud estaba pasando. Este es en el tiempo donde tú te acuerdas de tu Creador. El mensaje del Evangelio consiste de una manera muy simple. Consiste en que la vida de Cristo no es simplemente un plan al cual a ti se te va a exigir. No, más que exigirte es el deseo de Dios de darte algo. Darte algo. El Evangelio no es ven para que te conformes a una medida que tú no puedes cumplir, para que pagues la deuda que tú nunca vas a pagar y sencillamente te quieras adaptar al ritmo y al estándar de Dios, lo cual no vas a lograr. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios quiere darte algo. Dios quiere darte algo, algo que no tienes, algo que necesitas. Dios quiere llevarte a la sabiduría. Dios quiere llevarte a la sabiduría que no tienes y que necesitas para vivir en este mundo, para hacerle frente a cualquier complejidad que venga y que la vida traiga delante de ti. ¿Sabes cuáles son uno de los nombres que la Biblia describe a Dios? El autor de la vida. Él es el autor de la vida. Si hay alguien que sabe cómo tú y yo tenemos que vivir la vida, es Él que la diseñó. Cristo es la sabiduría de Dios. Dios compiló en toda la persona de Cristo como si lo comprimiera completamente y decidiera mostrarla al mundo. Dios la puso en Cristo. Cómo Dios, siendo santo y completamente justo, podía justificar, podía hacer limpios, podía hacer personas justas a individuos muertos, culpables como nosotros, en Cristo. Dios en Cristo diseñó el plan perfecto para que tú y yo obtuviéramos sabiduría. ¿Y cómo nosotros la podemos terminar de abrazar? Ven a Cristo en arrepentimiento. Ven a Cristo en arrepentimiento, creyéndole a Él de todo corazón, de que Él es la roca donde tú tienes que fundamentar tu vida, no mañana, no cuando te digan la gente que tú estás muy joven, no, mucha gente joven se ha ido. Mucha gente joven ha enfermado. Tú no sabes cuánto tiempo te queda en esta tierra. No lo sabes. Ni yo tampoco. No lo sabes.
Sin embargo, si le crees a Dios hoy, los días que te quedan sobre esta tierra serán muchísimo mejores. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu amor inconmensurable, por tu gracia revelada en sabiduría y gracia en la persona de Cristo. Bendice tu palabra y grábala en los corazones con poder y misericordia. Tenga bien seguir dándonos las medidas necesarias de sabiduría para poder entender tu palabra y no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas. Concede a cada uno de los que han estado presentes arrepentimiento. Obra salvación en el corazón de aquellos que no te conocen. Bendice tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.